hubo un momento de mi vida en donde, en lo personal, yo soy una gente muy sociable. Yo soy de la gente que me gusta hacer amigos y siempre me he rodeado de mucha gente. Soy una gente muy feliz, muy alegre, me gusta estar en el medio. Y hubo un momento de mi vida en donde me acerqué a Dios por un momento de sequedad espiritual, en donde ya me había alejado de lo que era la comunión, la Con intimidad Dios. con Dios. Y cuando yo decido volver a Dios, decir, oye, si yo sigo en este camino, me voy a morir espiritualmente. Cuando decido alinearme a la voluntad de Dios en mi vida, quiero refugiarme porque las personas que me rodeaban en ese proceso de mi vida no eran las adecuadas. Entonces yo entendía que tenía que buscar pues personas que me acercaran. Ah, pues adivina, no aparecían. Wow. No aparecían por ningún lugar. Te Eh, quedaste sola en ese proceso. Estaba rodeada de personas, pero Más no lograba conectar, con ese ambiente en el que estabas. como que me sentía que no encajaba. Me Wow. sentía que yo estaba en otra cosa, en otro momento, en, en, en otro lugar, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, mentalmente hablando, yo estaba en otra cosa. Y Wow. cuando tú tienes una amistad donde te das cuenta que ya cambiaste, que ya esa persona cambió y que ya no son los mismos. Para mí fue muy difícil. O sea que la gente termina las relaciones de noviazgo y de pareja y entiende que se terminan. Pero para nosotros como que nunca nos planteamos cuando se terminan las relaciones de amistad. Correcto. O sea, yo nunca había escuchado sobre eso. La gente hablar acerca de terminar con una amistad. Pues eso nunca a mí me pasó por la mente. Wow. Hay un punto muy importante en lo que tú mencionas y es hablar del tema espiritual. Tú dices que tú entraste en un tiempo espiritual donde te acercaste a Dios. Y tú sabes que muchas veces las personas que nos rodean no van a entender las cosas espirituales que Dios está haciendo con nosotros. Totalmente. Tú sabes que lo espiritual se discierne en el espíritu. Y cuando nosotros estamos vinculados con personas que no son espirituales, llega ese momento donde tú dices, yo me sentía sola, yo me sentía que no conectaba. Cuando realmente eso pasa, y te lo digo porque a mí me pasó, es porque ya tu espíritu no conecta con el espíritu de ese círculo. Entonces, llega esa etapa de nuestras vidas donde Dios empieza a trabajar y necesita llevarte a un estado donde tú supuestamente entras en soledad. Entras en esa etapa donde tú no conectas con ciertos grupos, pero es porque algo Dios está haciendo espiritualmente. Totalmente. Es porque algo Dios está trabajando. Y pienso en dos cosas. Pienso, por ejemplo, en el momento en donde yo estoy en esa situación, yo estoy en una iglesia en donde Dios me usaba muchísimo, pero era pandemia y ya habían cesado todos los cultos. Wow. La iglesia, en un momento entendemos mi esposo y yo que tenemos que movernos porque espiritualmente estamos necesitados de un liderazgo y nosotros éramos los líderes de ese lugar. O Wow. sea, estábamos en un momento donde necesitábamos de ayuda. Porque es muy importante tú reconocer cuando tú necesitas ayuda. Y más en Wow. lo espiritual. Porque en lo secular, sabemos cuando nos enfermamos, vamos al médico. Pero en lo espiritual, no entendemos como líderes cuando tenemos que parar. Necesitamos ayuda. Y yo estaba en ese momento. Y no se puede continuar teniendo cosas que mejorar. Así Hay es. que hacer Un stop. arreglos. Y cuando yo hago este stop, voy donde mi mamá, que es pastora, y mami me dice, mira, ven para acá, ven para la iglesia, en lo que tú vas viendo qué iglesias buscar, y todo era parte de un propósito. Y yo dije, claro, mami, yo voy para allá porque ahí están todas mis amigas de la infancia, yo voy a recibir ese Ese apoyo apoyo, emocional y porque son personas que espiritual. están en la iglesia, son personas que me aman, que nacimos juntas y que nos vamos a entender. Oh my God. Cuando yo llego, estamos viviendo totalmente temporadas diferentes. Wow. Y yo decía, pero se supone que la hija pródiga volvió a casa.
No es que quiero que me hagan una fanfarria ni que me reciban, pero necesito el apoyo, necesito la comprensión, necesito los oídos. Y de las personas que menos me imaginé ese oído, esos brazos para abrazar, fue de donde vino ese abrazo de Dios, fue de donde vino esa palabra, de donde menos yo me imaginaba. Y muchas veces ponemos nuestra vista en personas donde Dios te está diciendo, no es ahí, no es por ahí, porque tú estás como, vuelves a ser un bebé en Dios y tienes que aprender a escuchar la voz de tu padre, a reconocer la voz de tu padre. Y tienes que reconocer cuál es el alimento que te conviene, porque lo que estás consumiendo te está dando alergia y te está provocando que te enfermes. Ay, ay, ay. Y tú no lo estás identificando porque eres un bebé otra vez, porque le entregaste a Dios otra vez la rienda de tu vida. Y eso me estaba pasando y yo, estoy sola. No, no estás sola. Estás en el camino, en el proceso en donde yo quiero que tú estés. Wow, eso es algo tan impactante escucharlo, porque es algo que yo también viví. Y yo entendí que hay procesos que hay que pasarlos solo. Y que no va a haber manera de que nadie intervenga en ese proceso. No va a haber manera de que en esa temporada alguien se acerque. Y por más que intentemos encajar, conectar, incluirnos, se va a hacer imposible. Es una pieza de un rompecabezas. Porque cuando el Espíritu no Santo encaja. empieza a trabajar en nosotros y nos lleva Totalmente. a ese momento a solas con Él, que incluso Él mismo permanece en silencio y nos está trabajando, Totalmente. es fuerte. Ahora bien, humanamente hablando, cabe destacar y reconocer que nos sentimos solos. Totalmente. Que llegue ese momento en donde tú incluso hasta dudas de que el Espíritu Santo esté contigo. Y tú dices, Señor, me abandonaste, me dejaste, nadie me mira. O sea, yo estoy aislado y nadie se da cuenta. Estoy pasando un proceso y nadie me da una palabra. Voy a la iglesia y ministran, pero a mí no me dan una palabra. O muchas Oro veces, y tú no me revelas o muchas nada. veces, hey, estoy haciendo tu voluntad. Se supone que estoy haciendo lo que tú me estás diciendo, pero no estoy viendo el respaldo de tu palabra. ¿Dónde está la gente que me va a dar de comer, que me va a fortalecer? Necesito, porque eso es lo que tú crees que necesitas. Sí. Necesito de esa comunidad que me levante las manos, que me reciba. Y Dios dice, no, no. La fortaleza tuya, lo que yo quiero mostrarte, no va a venir quizás del maná que va a caer del cielo, no va a venir de ese Aarón que te va a acompañar y va a hablar por ti. Yo quiero mostrarte, quiero darte experiencias diferentes, quiero tratar contigo y no lo voy a poder hacer en el grupo, no lo voy a poder hacer en la manada, en la comunidad. Tengo que enseñarte sola, porque muchas veces nuestra esencia, lo que Dios quiere depositar en nosotros, se moldea a las personas que nos rodean. Así es. Y nuestras emociones se ligan a las de ellos, nuestros procesos, y Dios quiere que sea solamente su diseño el que se haga manifiesto en nuestras vidas. Sin interferencia de nadie. Sin interferencia de que nadie te diga, de no, nada. Arlene, porque es que tú tienes que hacerlo de tal manera, tienes que ir a la izquierda o a la derecha. No, el Espíritu Santo te está diciendo, te tengo en esa oscuridad, te tengo en ese momento a solas, porque te estoy trabajando y te estoy moldeando. Totalmente. Pero incluso hay otro tipo de persona, y es el que no entiende el trabajo que Dios está haciendo en ti. Y dice, Yarlene se le fue el fuego. Ay, Dios mío. Yarlene está destruida. Ay, Dios mío. Arlene está en pecado. Arlene ya no está brillando como brillaba antes. Ya Arlene no adora como adora antes. ¿Y en qué estará Arlene? ¿Estará en disciplina? Te voy a decir algo. Me van a matar porque yo estoy en mi iglesia todavía y todas estas personas van a ver esto y se van a decir, pero yo soy esa. Pero pasó. Tú sabes que cuando yo volví a la iglesia, a mi iglesia que me vio nacer de toda la vida, yo duré 5 años fuera en otra iglesia y volví. Y me dieron un tiempo como que yo soy adoradora, no me pusieron de una vez a ministrar, sino que estuve ahí dentro del pueblo hasta que pude ministrar. Calma. Y cuando entro al ministerio,
nada, me incorporo, soy muy activa, yo soy muy apasionada con las cosas de Dios. Yo no creo que ni en mi carrera secular, ni en Wow. ninguna área de mi vida soy tan comprometida y apasionada con las cosas de Dios. Amo trabajar para Dios. Entonces, cuando estoy allá, me dicen, no, Arlene, tu debut. No, porque el debut de Arlene, no, porque cuando Arlene se presente, ella va a tener su debut. Eso a mí me dolió tanto, porque ellas entendían que yo iba a llegar a exponerme. Wow. Y no era el proceso en el que yo estaba en todo lo contrario, yo estaba en el proceso de quebrantamiento de Dios. De Yo quiero morir que a ti tú misma. hagas como tú quieras hacer, yo quiero que tú quites la figura de Arlene y yo quiero que Wow. tú ministres, me utilices como instrumento para ti. Y eso para mí me dolió tanto, esa palabra. Porque si hay algo que yo no soy, no me identifico, es con el artitaje. Con el artitaje, como decimos en buen dominicano. Y eso lo logran los golpes y los procesos. Porque en ese momento donde tú te rindes a Dios, tú le dices a Dios, hazme morir, ya yo no quiero ser yo. Y cuando tú mueres, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Él se glorifica, él se La palabra exhibe. lo dice, la carne está Así en contra es. del Espíritu. Y cuando el Espíritu nace en nosotros, muere la carne. Y eso precisamente es morir en medio de un proceso. Y entonces, mira dónde estaban quizá las mentes de mis amigas, estaban en ese momento en eso, o sea, estaban en otra cosa. Y Dios me tenía tratando conmigo por aquí. En lo secreto. O sea, quebrantamiento, humillación. Señor, te entrego mi voluntad. Wow. Yo no quiero volver aquí. Señores, vamos a estar claros. Es la iglesia que me vio nacer. Es la iglesia en donde hay quizás, muchas formas de pensar que yo no estoy de acuerdo. Porque es hay mucha tela por donde cortar. Es un testimonio muy, muy extenso. Pero quiero como llevarte a ese momento. Sí. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero la restauración, a Dios le plació que fuera allá. Y lo que Dios quería hacer, lo quería hacer allá. Y yo quería obedecer. Oye, Catherine, a mí me entró un ataque de pánico, literal. Yo no sabía lo que era un ataque de pánico. Yo estaba en un culto y en un momento comienzo a llorar y a temblar. Y mi hermana me dice, ¿qué te pasa? Digo yo no puedo creer que yo esté aquí. Yo no puedo creer que yo otra vez estoy aquí, de donde yo salí. Estoy aquí otra vez. Y ella me decía, no, pero tú estás aquí por un tiempo, hasta que tú busques otra iglesia. Mami te dijo que tú vas a buscar otra iglesia donde te sientas bien, estás tranquila. Y me dio un ataque de pánico. Porque a veces Dios te pone a hacer cosas y a estar en lugares en donde tú no lo vas a entender. Wow, sí. Y Pero- Dios no te está pero pidiendo que tú nosotros lo no- entiendas tampoco. Obediencia. Dios no te está diciendo, Debemos obedecer. entiéndelo. No, Dios te está diciendo, obedece. Obedece. Entrégame Isaac. Pues ven, yo tengo el cuchillo aquí. ¿Tú entiendes? O sea, Dios está pidiendo de nosotros obediencia y muchas veces no lo vamos a entender. Y no vamos a entender por qué nuestra amiga de toda la vida ahora no podemos hablar el mismo lenguaje. Y para mí fue muy difícil, pero lo entendí. Y las amo y estamos otra vez juntas. Quizá no como antes, con esa amistad social, pero colaboramos para el reino juntas. Ellas pueden contar conmigo, yo puedo contar con ellas, nos amamos muchísimo. Pero entiendo que hay una temporada que Dios cerró en donde nosotros estamos cada quien en la asignación que nos toca, Claro. en el diseño que nos toca, bajo la voluntad del Eterno. Que eso es lo que nosotros queremos. Sí, y quien entiende el lenguaje espiritual sabe el tema de las temporadas, los conoce, ¿tú entiendes? Y ese momento llega, ese momento pasa, donde tú sientes que nadie está de acuerdo. Y tú sabes lo que pasa, Catherine, me viene ahora a la mente que muchas veces, por no entender eso que Dios quiere tratar con nosotros, hay división, Sí, hay contienda, Sí. hay pleito. Es que no es obligado que estemos ahí
como un club social. No, Dios no nos está mandando a eso. Dios nos está mandando a amarnos, a respetarnos, a entender. Y a cumplir con nuestra asignación y con nuestro propósito. No vamos a estar de acuerdo, pero aquí, como nos sometemos a un mismo espíritu, al Espíritu Santo de Dios, yo me someto, y aunque mi hermano y yo no estemos de acuerdo, por amor a nuestro Padre, estamos juntos. Nosotros nunca tuvimos una discusión. Muchas veces queremos persistir en una relación que ya Dios quiere terminar. Persistimos. Nos levantamos contra el hermano. Sí. Y no entendemos que Dios, ¿por qué estás forzando? Incluso utilizamos la queja. Ay, pero ya mi amiga no me busca, ya mi amiga no me escribe. Y empieza ese sentimentalismo. No por ejemplo, entendiendo que Dios está trabajando con la otra persona y que hay que dejar que el Señor, que se agote ese proceso. Nunca me escuchaste decir que la que dijo esa palabra del debut, nunca me escuchaste decir que es un usaíta. Nunca me escuchaste decir que es una... No. Tenemos que tener un cuidado con nuestros hermanos, de que el Espíritu Santo está posado sobre ellos. Sí. Y tenemos que honrarlos, respetarlos. Sí. Y tener cuidado sobre eso que Dios ha depositado en ellos. Así es. Y saber identificar lo que Dios te está diciendo. Debemos aprender a ver a las personas como Dios las ve. Totalmente. Y a no juzgar los procesos de nadie. Porque cada cual pasa su proceso como Dios permite que lo pase. Y no sabemos cómo Dios está trabajando. Totalmente. Pero el ser humano es experto en levantarse para hablar de procesos que no conoce. O sea, tú me estás criticando, pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Tú me estás juzgando, estás diciendo, a Arlene ya se le apagó el fuego, pero tú no sabes lo que Dios está haciendo en lo secreto. El tema es que, aunque tú no me veas expuesto, algo está pasando en lo secreto conmigo y con Dios. Y algo Dios me habló del proceso que estoy pasando y mi tiempo va a llegar. Aunque ahora yo esté aislado, aunque ahora yo esté solo, aunque ahora yo me encuentre sin nadie. Me encanta la palabra porque dice... La palabra de Dios, a Dios no se le escapa nada. Y Él dice, mire que el que está firme, mire que no caiga. Caiga. Wow, sí. Porque te puede creer el hombre más firme, más certero en Dios, más ungido, más lleno del Espíritu. Y cualquier proceso puede hacerte que tu casa, y hasta para los ojos de los demás. Entonces, cada proceso, cada persona, tenemos que entenderla, verla como Dios la ve. Sí. Ver esa cobertura, ver esa palabra que gravita sobre esa persona. ¿Quiénes somos para apuntar con el dedo? El hoy no sea esa palabra, pero hay que respetar esa cobertura. Incluso muchas veces el aislamiento te lo da la gente cuando tú fallas. Oye, porque estamos hablando de un estado donde no conecto con nadie, donde todo el mundo me dejó, pero muchas veces la misma gente son los que te señalan y te aíslan. No, fulana, déjenla ahí en un lado, no la llamen, no la inviten, no la incluyan, porque es una pecadora, porque falló, porque cayó. Y a veces Dios está muy alejado de ese pensamiento, ¿entiendes? Dios está pensando en otra cosa de ti. Dios está permitiendo eso para un propósito, pero la gente lo está viendo como una caída. A mí cuando no es así. A mí me encanta. Cuando yo estaba en ese proceso en donde estaba o sea, como que no estaba firme en Dios, que me había alejado de Dios, cada una de las ministraciones de parte de Dios era de amor, de acercamiento, de promesas. Dios tiene detalles con sus hijos. Y sin importar en el proceso que nos encontremos, sin importar qué tan solo podamos estar, que todo el mundo nos dé la espalda, que hagan actividades, no te inviten, que todo el mundo se llame, se busque, se junte, no te incluyan. Que tú no tengas un clan, un corito. Entiende, que tú no tengas esa gente que tenga ahí contigo, que te busquen, que tú salgas del servicio y que nadie te salude. O sea, sin importar qué tan aislado tú estés, como hablábamos ahorita del patito feo. Así es. Sin importar eso, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre está ahí
trabajando con nosotros en lo secreto, moldeándonos. Y ese patito feo se convertirá en un hermoso cisne que todos los patos tendrán que ver hacia el cielo para poder mirar el diseño y la última palabra, que es Dios que la tiene. Amén, así es. Amén.